El objetivo de este video es presentar consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de invertir. No solamente es importante el rendimiento que se ofrece, sino el riesgo involucrado en cada una de las alternativas de inversión. Los recursos destinados para invertir son una parte de nuestro patrimonio y hay que pensar detenidamente antes de arriesgarnos. La información que se busca de entrada antes de decidirse por una alternativa de inversión es la correspondiente a la tasa de interés ofrecida. ¿Cómo se determina, en teoría, esta tasa? Pues son tres los factores que intervienen. Primero, retribuir el servicio. La institución donde invertimos está recibiendo un servicio de nuestra parte, ya que el dinero invertido representa para ésta un medio de obtener fondos, por lo que debe compensarnos. Del tamaño de nuestra inversión dependerá cuál es el cargo por servicio que nos deben retribuir. El siguiente factor, compensar la pérdida de poder adquisitivo. Dado que al invertir se abstiene uno de gastar en este momento, también sacrificio debe ser recompensado. En general, a mayor plazo, mayor la pérdida de poder adquisitivo y por lo tanto, mayor la tasa. El tercero y último factor es la consideración del riesgo. El riesgo y el rendimiento están altamente correlacionados. Si la alternativa es muy riesgosa, la tasa debería ser muy alta. Y recíprocamente, si nos ofrecen una tasa elevada, esto significa que hay una percepción alta de riesgo. Ojo, mucho ojo. En cuanto a las alternativas de inversión, aquí se mencionan 4 de las más socorridas, de entre las muchas existentes. Primero, los instrumentos de deuda. Quizá los instrumentos más conocidos son los CETES, los famosos certificados de la tesorería. Tienen un valor nominal de 10 pesos y se emiten con diferentes plazos: 7, 28, 91, 182 días y hasta 364. Se compran a descuento y esto quiere decir que paga uno menos de 10 pesos y al vencimiento obtiene los 10 pesos. Ahí está el rendimiento. Son considerados instrumentos sin riesgo. Existen además los bonos emitidos por empresas y por gobierno. Normalmente el gobierno los emite a mediano y largo plazo y el rendimiento se mide por los cupones que pagan, así como la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. El siguiente instrumento para poder invertir son los depósitos a plazo y los pagaré. Normalmente son de diversos plazos, casi todos entre 7 y 365 días. A diferencia de los instrumentos de deuda gubernamental, estos tienen diferentes niveles de riesgo, por lo que el abanico de rendimientos es amplio, como se verá posteriormente. El siguiente instrumento son los títulos bursátiles o las llamadas acciones. El rendimiento de estos, a diferencia de los pagarés y los depósitos a plazo, es que no está predeterminado y no es poco frecuente el perder una parte de lo que se invierte. Pueden obtenerse grandes utilidades que se calculan como la diferencia entre el precio al que se venden menos el precio al que se compraron, descontando las comisiones. En este caso, la volatilidad asociada puede ser muy grande para algunas acciones y también para ciertos ciclos del mundo financiero, cuando oímos que la bolsa sube y la bolsa baja, la gran volatilidad. Finalmente, los fondos, que pueden considerarse como canastas de instrumentos de inversión, son diseñadas y administradas por especialistas y se trata de obtener una buena diversificación para reducir el riesgo, lo cual no siempre es posible obtener.
Si pasamos ahora a observar cuál es la relación entre los rendimientos que se ofrecen y los plazos a que se hace una operación, podemos analizar los siguientes números. Aquí, para una institución financiera, hemos tomado cuáles son los rendimientos, la tasa de interés que se ofrece, dependiendo el plazo a que se hace la inversión. En este caso, para esta institución puede aceptar desde 1,000 pesos hasta 100 millones, 1,000 millones de pesos. Es claro analizar que a mayor plazo, se ofrecen mayores rendimientos. Todas estas tasas que aparecen aquí son tasas anuales. Esto tiene que ver con el factor de la pérdida de poder adquisitivo que se había señalado al inicio de este video. Examinamos ahora cómo son las tasas de interés que se ofrecen dependiendo de la cantidad de dinero que se invierte. Como se había mencionado al inicio del video, al invertir estamos haciendo un servicio a la institución y por lo tanto, este debe ser retribuido. Así, entre más dinero, mayor será la tasa obtenida. Esto se observa, por ejemplo, en la siguiente tabla. Aquí, todas las inversiones son al mismo plazo, 91 días, y solo difieren en los rangos de inversión. Los rendimientos van desde 2.6% y llegan hasta 3.6%, todo en tasas anuales. Es interesante observar que la tasa ofrecida no aumenta de manera lineal con el monto invertido. Así, es necesario invertir más de 16 veces estos 3,000 pesos para lograr un incremento de 0.2%, para pasar desde 2.6% a 2.8%. Sin embargo, solo es necesario duplicar una inversión, pasar de 50,000 a 100,000 pesos, para obtener esa misma ganancia en la tasa, pasando de 2.8% hasta 3%. ¿Cómo sucede esto? Misterios de los bancos. Si ahora analizamos información de todas las instituciones que reportaron al Banco de México, todas estas son cifras de agosto de 2013, veremos el abanico de rendimientos. Aquí he considerado los montos mínimos más pequeños y los plazos más cortos para cada institución. Y así vemos que estos rendimientos van desde 0.69% para Banamex y se puede invertir desde 1,000 pesos con un plazo mínimo de 25 días. Luego seguiría Bancomer con 0.95%. Aquí el monto mínimo que se necesita es 10,000 pesos y otra vez el plazo mínimo de la inversión es de 28 días. Esto va hasta un 4%. En Banco Azteca, en pagarés desde 1,000 pesos a 28 días. Y el máximo aquí es el 4.3075% que lo ofrece el Banco Bicentenario, también a 28 días, e invirtiendo desde 10,000 pesos. Otras cifras adicionales son Walmart con 4% a 28 días desde 1,000 pesos. Y, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? FAMSA, 3.15 días desde 5,000 pesos. Aquí es interesante ver a Interbanco, que ofrece un 2% a 27 días, pero hay que invertir mínimo 100,000 pesos. Si disponemos de grandes sumas y no imponemos limitaciones a los plazos, entonces tenemos esta tabla. Banamex, otra vez,
con 1.82%, en pagarés desde 20, hay que invertir 20 millones al menos a 366 días para obtener esta tasa, que es la más pequeña de la que tenemos en esta tabla. Luego seguiría American Express, que ofrece 1.94% con una inversión mínima de 1 millón de pesos a 91 días. Y el máximo en esta tabla lo observamos en 7.8075 para Banco Bicentenario, y únicamente se necesitan 10,000 pesos o se necesitaban 10,000 pesos depositados a 360 días para obtener esta tasa. Pasamos aquí por Bancomer, que ofrece 2.0670% a 728 días, y ahí hay que depositar al menos 3 millones de pesos. Aquí en esta primera tabla, el máximo es para, bueno, es el máximo para Bancopel, 5.50%, pero desde 1,000 pesos de inversión. Walmart ofrece 5.50% a 180 días, también depositando desde 1,000 pesos aquí. En estas cifras hay que traer a colación lo que se mencionó acerca del riesgo. Si la tasa es muy elevada, cuidado. Así, el Banco Bicentenario, que ofreció una tasa de 7.8075%, muy por arriba de las demás, y para inversiones desde 10,000 pesos, hoy está en quiebra. Así que hay que andarse con tiento y no dejar que ofertas, entre comillas, nos hagan perder más que el sueño. Si consideramos la posibilidad de adquirir acciones, entonces hay que tener en cuenta la volatilidad. Tomando como ejemplo las acciones de Facebook, allá por mayo, junio de 2012, el precio era aproximadamente $40. Algunos meses más tarde, el precio había caído a menos de 20, es decir, una pérdida del 50%. Luego, pasando el tiempo, otra vez por agosto de 2013, el precio se acercó nuevamente a 40%. Esto representó una utilidad de 100% si se hubieran comprado en estas fechas. Otro caso, el de Apple. Desde un valor cercano a $700, cayó hasta cerca de 400, es decir, una pérdida de aproximadamente 43%. La conclusión es, invertir en el mercado accionario implica aceptar estos grandes vaivenes en nuestra inversión y es parte de nuestro patrimonio. Así podemos tener grandes ganancias y al mismo tiempo podemos sufrir grandes pérdidas. Si se piensa en fondos, que ya habíamos mencionado que son como una canasta de instrumentos de inversión, pues aquí tenemos información. Todos los rendimientos que aparecen son al plazo. Aparecen ordenados de mayor a menor para los rendimientos de los 3 últimos meses. Si nada más observamos o nos informaran de ese rendimiento, claramente elegiríamos Price Capital Growth porque obtuvo un rendimiento en estos últimos 3 meses de 28.85%. Pero este no tuvo el mejor rendimiento de los últimos 3 años. Con solo 3.90% es muy inferior al 29.58% que se obtuvo si hubiéramos invertido en un fondo de Richworth Emerging Growth. Así, dado que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, no es nada fácil atinarle al bueno.
Aquí vemos algunos con buenos rendimientos en los últimos 3 meses, pero que si consideramos los últimos 3 años, estamos sufriendo pérdidas de 7.97% aquí, hasta 8.66% con este otro, pérdidas de 8.65% en los últimos 3 años para este último. Entonces, tratándose de la inversión en fondos, hay que mencionar los errores más comunes. El primero, invertir en una sociedad de inversión únicamente porque se sitúa en los primeros lugares de rendimiento del año anterior. Hay que analizar el rendimiento en un horizonte más amplio. El siguiente, que un fondo dio un rendimiento muy bueno, podría parecer. Hay que comparar con fondos equivalentes en otras instituciones, ya que dichos rendimientos pueden deberse al ciclo económico, que es el mismo para todas, y no a la destreza del manejador del fondo. Anuncian que los rendimientos de sus fondos son excelentes, pero no todos lo son. Una casa puede vanagloriarse de la excelencia de sus fondos, pero muchas veces es el resultado de conformar fondos para diferentes escenarios económicos, por lo que alguno de estos atinará. El otro, no conocer los objetivos de inversión del fondo ni los riesgos asociados. Hay que ver si los riesgos implícitos corresponden al propio perfil de riesgo. Finalmente, asumir que únicamente por comprar un fondo ya hemos diversificado nuestras inversiones. Una verdadera diversificación raramente se obtiene. ¿Dónde informarse? Pues las fuentes donde se pueden consultar estos rendimientos históricos son las que aparecen en la pantalla. Están los periódicos, en sitios de internet, etc. Aquí están las direcciones electrónicas. La primera, pues aplica cargos. La siguiente, no hay cargos. Y en la tercera, fondos mexicanos, se aplican cargos. En particular, yo prefiero Yahoo Finance. Primero, porque es gratis. Y segundo, por la amplia cobertura de información. Ahí puedo construir un portafolio virtual y poder dar seguimiento a los instrumentos que a uno le interesen. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? Pues hay que considerar estos factores. El primero, la cantidad disponible y el plazo de que dispone uno de dicha cantidad, teniendo en cuenta los posibles eventos donde hubiera necesidad de utilizar estos recursos. Siguiente, la aversión al riesgo. Hay que preguntarnos qué pasaría si perdiéramos cierto porcentaje del capital invertido. ¿Nos preocuparía? ¿Lloraríamos? ¿O quizá algo peor? Finalmente, hay que considerar los instrumentos al alcance. ¿Cuáles son las alternativas que están dentro de las propias posibilidades? Y lo más importante de todo, informarse. Este es un lugar del Banco de México. En esta dirección pueden obtener gratis toda la información al día que proporcionan todas las instituciones al Banco de México. Informarse antes de invertir.